Buenos días amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Las 10 de la mañana con 18 minutos. Saludos. Una mañana bastante intensa de trabajo porque nos está lloviendo información de todo lado acerca de las cosas que han sucedido, de que están haciendo y que podrían suceder en las próximas horas. Voy a pasarle en este momento a mi responsable de misión algunas de las fotografías y videos de lo que ha ido aconteciendo en las últimas horas en Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Porque hay movimiento de gente a propósito de este reclamo de los 2/3. Vamos a ir enseguida a conversar con gente que está muy cerca al MAS, podría ser ministros o ministras también próximamente, no lo sabemos, pero que están tratando de salir a explicar cuál es esta determinación de los 2/3 en diputados y senadores. Algo es cierto, es decir, deja esto un mal sabor de boca. Y la explicación esta de que solo va a ser para algunos temas si se respeta la Constitución para temas importantes como designaciones de embajadores o de autoridades, como defensores del pueblo, no basta para satisfacer a la gente, porque una de las primeras preguntas que nos hacemos, si se está respetando la Constitución, ¿no? Si todo lo hacemos en base a la Constitución, ¿qué necesidad habría de tocar estas cosas, digamos? O que cambiar el reglamento. Un reglamento no está por encima de la Constitución, para empezar. Cuando toman una decisión de este calibre, hay sensaciones del pasado que inmediatamente se vienen. Y para nadie es un secreto el arrollador 2/3 del MAS durante los anteriores años de gobierno. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿querrán seguir así? Por otro lado, queda esperanza de que el gobierno de Arce y Choquehuanca sea realmente diferente a lo que el país ha vivido en los 14 años del manejo en la Asamblea Legislativa. Esa es la otra pregunta. Porque claro, cuando le dicen a usted de que va a ser para temas generales y no importantes, es que dentro de ese paquete de cosas que no van a necesitar de los 2/3, puede entrar lo inimaginable en nuevas leyes que simplemente se aprueben por mayoría. Y es verdad lo que la gente dice, que al final, lo que Bolivia ha mandado a quienes van a manejar la nave del Estado, porque los resultados hablan de una Bolivia dividida, es que hay dos Bolivias en este momento. Y la labor de un mandatario es respetar precisamente esas dos Bolivias, porque ya no solo va a gobernar para quienes son sus cercanos o son sus adeptos. El presidente entra para gobernar para absolutamente todos, y ese primer mandatario, llámese líder de los bolivianos, va a tener que trabajar por ofrecerle a todos, haya en esos todos gente que le guste o no, bienestar, progreso y paz. Para eso está un primer mandatario. Y entonces, en aras de ese trabajo, en aras de esa labor que va a cumplir el presidente, aún, dice también esa otra parte del país, habría razones para creer que este gobierno podría ser diferente a lo que se ha vivido en el país. Si no, los asambleístas, ¿para qué van a estar ahí? Dígame usted. ¿Van a ir a recibir su sueldo sin poder hacer nada? ¿Vamos a tener 5 años de protestar sin que les hagan caso porque la norma, la regla, el reglamento dictamina que mayoría manda y el MAS tiene mayoría en el país? Bueno, está en manos de Arce y Choquehuanca realmente confiar en lo que ellos han vendido en su campaña electoral, de que va a ser lo más diferente, de que van a aprender de los errores cometidos y sobre todo de que en esa esperanza le traerán a Bolivia paz y progreso. Nosotros escuchamos a las dos partes y tratamos de establecer esos criterios de lo que piensan y de lo que van a hacer, o piensan y piensan que van a hacer, para que usted tenga todos los elementos necesarios para poder juzgar lo que se viene. Lo que no se puede ocultar es que hay definitivamente
una creciente molestia en la población, una parte de la población, por esta decisión de los 2/3. Hay definitivamente por encima del bienestar de la gente algo supremo que conseguir. Y es la reconciliación entre bolivianos. Que esperamos, que deseamos este nuevo gobierno realmente lo logre para vivir una vida y en una Bolivia que todo el mundo quiere. Ahí no hay dos Bolivias, porque todos queremos paz, prosperidad y bienestar. Son las 12:25. Enviamos abrazos a todos ustedes. Comenzamos a ver algunas imágenes, por favor, de esas molestias que se crean en una parte del país. A ver qué fotografía me pone usted. Me parece que es Cochabamba o Santa Cruz. Vamos a verla enseguida, por favor. Escuchamos un poquito más de audio, por favor. Si le podemos aumentar un poco el audio de la grabación. Gracias, David. Es Cochabamba. Grupos de personas que se juntan para protestar sobre este tema. Ayer el movimiento Ríos de Pie hizo asentarse en la Plaza Murillo, como sacados de la plaza. Vamos a ver algún movimiento en Santa Cruz también, por favor, de lo que se ha reflejado en las últimas horas, con el material que nos ha llegado. Vamos a ver Cochabamba también, por favor. Tenemos fotografías de lo de Cochabamba. Y tenemos Santa Cruz también, la plaza principal 24. Esa es la plaza 24 de septiembre, ahí está. Con un gran número de personas ayer también protestando por ese tema. A ver, vamos a ir a la pausa, pero con un principio básico, queridos amigos, con un principio básico. En el juego de la democracia hay quienes ganan y quienes pierden. ¿Ok? Es un juego donde la mayoría que se expresa gana, pero no es que la mayoría somete a la minoría, sino que la mayoría que gana puede llevar adelante sus proyectos sin olvidar el otro lado, porque todos somos bolivianos, es el principio de la democracia. Y si los que pierden están llamados a respetar a los que ganan, ¿por qué no los que ganan van a también respetar lo que opina la otra parte? No es que ganan y los otros no valen. Unos se hacen cargo de las riendas del manejo del Estado y lo hacen incluso para los que pierden. Ese es el fondo de la democracia. Un líder llega ahí para escuchar absolutamente todos y esperamos de verdad que así se gobierne. Vamos a la pausa 10:26. El señor Michel va a estar con nosotros en cuestión de minutos. Sebastián Michel, que es un vocero del Movimiento al Socialismo, para hablar de estos temas. Van a estar presidentes de los comités cívicos también. Hoy en la mañana en Fides hablando de este tema de los 2/3. Tema de esta mañana. Vamos a la primera pausa en Fides y volvemos enseguida, amigos. Bienvenidos todos al programa. Abrazos para todos. Vamos con Edith Arquicia hasta la ciudad de Cochabamba. Edith, muy buenos días. Te mando un abrazo. Comenzamos la jornada con algunos bloqueos que tengo entendido se han retirado esta mañana. La información de Fides, por favor, con nuestra periodista. Edith Arquicia, buen día. Muchísimas gracias, John. Buenos días también al país. Así es, efectivamente, esta mañana se han detectado puntos de bloqueo y hace momentos hablamos con el director de tránsito que nos confirmaba 3 puntos de bloqueo a esta hora de la mañana en Cochabamba. Son pequeños, nos decía, no pasan de las 15 personas las que están ahí. En muchos casos solamente han dejado escombros y han dejado algunas cintas nada más. Hablamos de los puntos específicos de la avenida Perú que conecta con la avenida Blanco Galindo, hablamos también de la avenida Circunvalación y de la plazuela de Calacala que conecta con la zona norte. Son estos 3 únicos puntos. En la mañana han aparecido otros más con escombros, sin embargo ya en el transcurso se han ido levantando. Recordemos que toda esta movilización ha comenzado por el tema del supuesto fraude electoral. Sin embargo, también ayer ya manifestaban que todos estos bloqueos que se iban a considerar para estos días era también por el tema de los 2/3, John, y esa es la situación al momento a esta hora de la mañana en Cochabamba. Bien, Edith.
Muchísimas gracias, te agradezco por esta información. Ayer hubo una gran concentración en Cochabamba. ¿Qué hubo anoche, Edith? Exactamente, anoche se concentraron en la Plaza de las Banderas, que también el año pasado fue ahí donde se estaban gestando todo el movimiento, en Cochabamba por lo menos el movimiento de las pititas. Anoche nuevamente se concentraron ahí en lo que denominaron ellos una asamblea ciudadana, que también estaría dando paso en futuros días a un cabildo nacional al que manifestaban que iban a convocar principalmente a Santa Cruz, que era donde se estaba gestando la mayor movilización del país. Es un cabildo al que pretenden convocar para estos días, todavía no hay fecha para aquello, sin embargo se está manifestando que podrían tenerlo en estos días, justamente otra vez por el tema del supuesto fraude electoral y una auditoría que están pidiendo para las elecciones y también por el tema de los 2/3, John. Muchas gracias a nuestra periodista en Cochabamba. Un abrazo para ti, que tengas buen día. Ya estamos con el vocero del MAS, Sebastián Michel. Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bienvenido a Fides. John, un gusto saludarte, un saludo a toda la audiencia de Fides. Bueno, bienvenido. Primero, y te lo dije en el canal de televisión, estás re flaco, te ves muy bien, Y celebramos tu vida, sobre todo. Siguiendo tu ejemplo, hermano querido. ¿Perdón? Siguiendo tu ejemplo. Ah, gracias. Vida sana. Solamente ensaladita, Sebastián. Sí. Pues Sebastián, ¿vas a ser ministro? ¿No vas a ser ministro de comunicación? Contame un poquito. No, ya este año me tocó hacerme cargo de todo esto y ahora toca un poquito de familia también. ¿No te han dicho? ¿No quieres ser ministro? ¿No te llamaron para hacerlo, Sebastián? No, yo creo que están organizando todavía un gabinete que tiene que ser muy austero, que tiene es un momento de mucha crítica muy grande, superior al 10%, de un presupuesto de más o menos 30.000 millones, hay 3.000 millones y pico de déficit. Hay que tratar de buscar algunas alternativas como sustitución de importaciones, pero eso tiene que ir acompañado necesariamente de austeridad, ¿no? Entonces, imagino que no sería una muy buena idea reponer ministerios como el de comunicación, por ejemplo. Bien, Sebastián. Esta primera pregunta, porque claro, todo el mundo habla de quiénes serían los próximos ministros en el gabinete, ¿no? Te puedo preguntar, claro, yo sé lo que me vas a responder, Sebastián, me va a decir, el presidente es el que elija a los colaboradores, algo así, pero si te animas a darme algunos nombres, por lo menos de los cercanos que podrían ser ministros en este próximo gobierno, Sebastián. No me atrevo, porque honestamente, desde que acabó la campaña, volví ayer un poco a agarrar vocería, pero traté de estar unos 8 o 10 días todo el tiempo paseando con los hijos, tratando de dar vueltas, bicicletita, cerro, tratando un poco de recuperar. Un año de campaña es bien intenso y deja una sensación de vacío, de familia muy, muy grande, que he tratado de llenar quería llenar estas 3, 4 semanas que quedan todavía, y bueno, no se ha podido dar, tengo que volver ayer a los medios, pero un poquito la vocación principal es esa. Entonces no estoy hablando, no sé bien, pero sé que hay muchos sectores empresariales, productivos, políticos, sociales, que están sugiriendo nombres para todos, no solamente en su sector, y seguramente Lucho, que es una persona cuya naturaleza es escuchar mucho, está escuchando, está viendo, está conociendo gente interesante, perfiles interesantes. Toda la semana que viene y como toda la lista, ¿no? He visto varias listas de gabinete que el último día terminan de llenarse, gente que es convencida a tiempo, gente que es descartada al último minuto. Entonces las listas siempre terminan de cerrar. Sebastián, tengo una subida y una bajada de tu señal del internet. Es muy baja la señal del internet. Llamadas telefónicas. ¿Perdón? Llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas. Llamadas y ando colgando. Sí. Las llamadas telefónicas, ok. Sebastián, si podemos mejorar la señal para hablar de este tema, pero es muy importante hablarle al país sobre estos temas hoy, y tú eres la voz oficial del MAS, ¿no? En este momento. Entonces, quisiéramos abordar varios temas contigo.
Sebastián, vamos a volver a colgar un segundo y vamos a establecer una mejor señal, por favor, para esta entrevista. Te pido, Wilmer, vamos a ponernos en una, si podemos de repente establecer una señal de video, por un lado, y por audio en otra, por favor, para tenerlo claramente a Sebastián Michel. ¿Le parece? Muy bien. A ver, vamos a tratar de ir también a Santa Cruz en cuestión de minutos con este tema de lo que está pasando. Desde ya, le decía que anoche se han reunido los comités cívicos, ¿no? Y se está planificando, por ejemplo, me acabo de enterar que Rómulo Calvo, el presidente del comité cívico de Santa Cruz, está en Estados Unidos y ha ido a hablar de lo que ellos califican un fraude electoral a la Organización de las Naciones Unidas, que ahí va a presentar, dicen, los papeles en las próximas horas. Sobre este tema hemos visto un presidente del Tribunal Supremo Electoral que ha cerrado el proceso, pero que amerita algo más, presidente, y se lo decimos con mucho cariño desde Fides. No amerita decir, bueno, ya acabó el proceso y si hay alguna queja vayan a la justicia. Entendemos que usted ha hecho un buen papel al mando del Tribunal Supremo Electoral. Y entendemos que en cualquier proceso electoral pueden haber algunas fallas. De ahí a que sean consideradas fraude, habrá que presentar pruebas. El tema, presidente del Tribunal Supremo Electoral, que usted nos escucha en su oficina, es que hay pruebas. En Santa Cruz han encontrado actas. Y esas actas mueven a pensar en un fraude para esa otra parte del país. Claro, mezcle todo eso con la insatisfacción que hay en Santa Cruz por los resultados electorales. Pero, a ver, lo que se anota en mesa se ve. Decía, hay que respetar al que ganó las elecciones. Eso es muy importante decirlo. Pero también hay que respetar al otro lado. Y parte de ese otro lado son estas observaciones, estas quejas que están clamando desde el otro lado del país, sean atendidas, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y creemos que lo más sano no es cerrar el proceso electoral y si tienen alguna queja que vayan a la policía o a la justicia. Creemos que una función del Tribunal Supremo Electoral, por favor, tómese como una contribución siempre el hecho de atender estas quejas. Cuesta mucho decir, a ver, vengan por favor, qué observaciones tienen y decirles, esto ha sido así, ha habido esta falla, a ver, comparen, por favor, ¿no? El papel final de llenado de los resultados con este otro. Sí, reconocemos que aquí ha habido una falla, pero se puede, no se puede llamar fraude. Esa satisfacción debe ser un trabajo para hacer por parte de la gente del Tribunal Supremo Electoral, porque estamos jugando con la tranquilidad del país. Y en este momento todo lo que se haga debe ser pensado en el marco de la tranquilidad y de la paz del país. Y todo lo que se tenga que hacer para ese cometido se tiene que hacer. Así que, presidente, atienda a la gente de Santa Cruz. Atienda a la gente, sáquele de sus dudas, especialmente, presidente del Tribunal Supremo Electoral, con estos temas, porque todo el mundo quiere paz. Estamos ya con Sebastián Michel, Wilmer. ¿Sí, ya lo tenemos? Tú me dirás. Bien, 2 minutos. Ok, 2 minutos. Aprovecho bien entonces a la pausa un segundo, ¿sí? Pongamos la pausa comercial y volvemos con Sebastián Michel enseguida y los presidentes de los comités cívicos. Ahora, claro, si vamos a escuchar algo, hay que escucharlo bien. Ya volvemos enseguida, por favor, no se vayan. Hemos restablecido ya la comunicación, parece que lo vamos a hacer por teléfono nomás. Este tema del video es el más buscado, Sebastián Michel. Claro, me imagino toda la gente y los medios que quieren hablar contigo como vocero del MAS esta mañana y te agradecemos la preferencia, Sebastián Confides. ¿Nos escuchas bien? Escucho muy bien, sí. Perfecto. Sebastián, vamos a este punto. El tema de los 2 tercios. Uh-huh. El tema de esta eliminación de los 2 tercios para esta explicación que se ha dado será para muchos temas, pero no dicen para importantes como nombramiento de autoridades, embajadores o defensor del pueblo, por ejemplo. Así hemos entendido la explicación del MAS, ¿verdad? Sí. O sea,
cuando yo vi el tema en la agenda mediática, cuando vi que ambas cámaras habían resuelto ajustar sus reglamentos, la información que teníamos era que la Constitución te pide con mucha claridad que varios temas, leyes especiales, leyes de autonomía, nombramientos de autoridades, defensor del pueblo, Tribunal Supremo Electoral, reglamentaciones específicas, convenios internacionales, interpelaciones, juicios de responsabilidades, todo eso te pide que sea por 2/3, temas importantes para la estructura misma del país. Entonces, eso en el reglamento se mantiene en 2/3. Yo pensé que todo eso que te pedía 2/3 lo habían vuelto mayoría absoluta. Yo mismo me alarmé y pedí en ese momento para ver qué estaba pasando. Entonces, después ya respiramos con mucha tranquilidad de saber que no, que lo que estaba pasando era una adecuación de colocar en el reglamento lo que dice la Constitución. Entonces, el reglamento ahora, todo lo que la Constitución te dice que tiene como requisito 2/3, en el reglamento también está como 2/3, y la Constitución te dice que son cosas que necesitan ser expeditas, velocidad, qué sé yo, contratos para empresas, contratos para empréstitos, para generar inversión del Estado y generar mucho empleo, autorización para créditos y de entregar bonos a la gente. Todo eso se hace por mayoría absoluta. Todo eso que tiene que ver con la necesidad de la gente, sacar soluciones urgentes y que no tiene mucho tiempo de debate y que no hace mismo, que no afecta a la esencia misma del Estado, todo eso va saliendo de una forma mucho más expedita. Entonces lo que ha habido es una adecuación muy clara de la Constitución. Es decir, lo que la Constitución te pide que se haga con 2/3, el reglamento también lo tenga así. Y lo que la Constitución te dice que hay que hacerlo para que sea mucho más expedito, para generar empleo, para salir de la crisis, que necesita mayoría absoluta, vaya a la mayoría absoluta. Eso ha pasado, y ayer, debatiendo un poco con Juan del Granado, veíamos eso. Yo decía, bueno, yo me asusté porque pensé que estaban planteando alguna inconstitucionalidad, ilegalidad. Entonces, al final dijo, no voy a forzar un tema de inconstitucionalidad, pero sí podría contenerse en este reglamento una visión que se dé un poco más de fuerza a la minoría a la que le toca fiscalizar, que tenga derechos de veto, de poder vetar alguna ley, de poder frenar alguna ley, o de poder poner su visión en la ley. Entonces eso sí es un tema de debate que, como es un reglamento simple, se puede cambiar de aquí a 2 semanas, de aquí a 1 año, si no funciona, si funciona, pero lo importante es que las leyes sirvan para dar respuesta a los problemas de la gente. Entonces yo creo que ahí no hay un mayor problema. El problema hubiera estado si se hubiera estado queriendo cometer la ilegalidad de modificar un precepto constitucional, de leyes, un catálogo de leyes y de normas y de decisiones legislativas que te requiere 2/3, que uno la vuelva de mayoría absoluta con un simple reglamento. Eso hubiera sido catastrófico. A ver, ¿se entiende? Todo el mundo coincide que no es así. Sebastián, aquí hay un primer punto muy importante. Uh-huh. Y el primero es la desconfianza por cómo el rodillo parlamentario del MAS ha funcionado durante los últimos años de gobierno a la cabeza de Evo Morales. Y la sensación, que no es solo una sensación, es una certeza además, de la arrolladora aplanadora de los 2/3 para aprobar una serie de normas en el país. La gente en este momento levanta su voz de protesta y dice, igualito va a ser ahora. O sea, ya no va a ser una aplanadora de 2/3 porque como no los tienen, ahora va a ser una aplanadora de la mayoría. Y que se quiere disfrazar el tema de lo importante va a ser por los 2/3, cuando en el paquete de lo que se trata de hacer ver como menos importante, van a haber normas y leyes que van a cambiar la vida de bolivianas y bolivianos. Sebastián. Sí, claro. Dos cosas importantes. Primero, es llegar a un acuerdo, porque no podemos saltar ese acuerdo si no sabemos, si no reconocemos que hay legalidad y hay constitucionalidad. Ayer en la mañana, Carlos Mesa, en una actitud de mal perdedor, hizo una pataleta y anunció que no iba a ir a la posesión que no se modificaba. Después se dio cuenta que él tiene un rol fiscalizador, que tiene varios diputados que son fiscalizadores, y anunció que iba a hacer una acción de constitucionalidad.
Me parece que ese es un punto central. Una consulta de constitucionalidad es lo primero que debíamos agotar, porque no hay que ir a estos debates con falsedades, no hay que ir a debates con falsos preceptos que intoxiquen a la sociedad. Porque cuando yo vi eso en un primer momento, yo mismo dije, oye, yo estoy en contra de esto, a ver qué pasa. Después me di cuenta que yo estaba siendo engañado, que estaban lanzando un mensaje que no es cierto. Si no tenemos un concepto, primero un consenso, de que hay un problema de constitucionalidad y legalidad, es difícil pasar al segundo paso, de ver cómo se llega a un pacto político que le permita a la minoría tener derecho a veto, ¿no? De que si ellos no aceptan, no salga ninguna ley, por más que la Constitución diga que se aprueba por mayoría, entregarles a ellos el derecho a veto y que si ellos no están de acuerdo, no se apruebe ninguna ley. Eso lo podemos discutir si es bueno o es malo, pero primero tenemos que salir del tema de que es un tema de golpe, de que es un tema de ruptura de institucionalidad y de que está enmarcado plenamente en lo que es la Constitución. Si tenemos este consenso, por supuesto es más fácil llegar a desarrollar un diálogo para ver cómo la oposición tiene mejores cosas. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando tú me planteas, la sociedad está alarmada, está alborotada, ¿no? Yo te puedo garantizar que ese es un error que ya cometió la oposición durante la campaña. Pensar que la campaña se trataba de quién ofende más al MAS, de quién perjudica más al MAS, de quién garantiza que el MAS no vuelve, de quién jura que no dejará volver al MAS, cuando la gente quería escuchar salidas para la crisis, salidas para el desempleo, salidas para lograr estabilidad. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Te garantizo que si tú haces un grupo focal o tú puedes poner una cámara en la mesa de cada boliviano, no están preocupados de cómo el reglamento de debate le permite a la oposición que pueda vetar las leyes que el MAS quiera sacar durante 5 años. Te garantizo que la gente está más preocupada de que ojalá salgan las leyes expeditas a contratar una gran obra y es que, genere Sebastián, 20.000 empleos con todo el efecto cascada. Sebastián, No depende de dónde hagas ese grupo focal. En el país, lo hagas con el 57% 57% que apoyó al MAS o lo hagas con ese 43% de la otra Bolivia que hay. Porque no podemos desconocer que hay 2 Bolivias. Sí, estamos divididos en este momento, Sebastián. Pero yo te aseguro que lo que está en ese otro 43% es, y ahora va a funcionar el rodillo de la mayoría. ¿Y dónde quedamos la voz de ese otro 47 o 43%? Eso se están preguntando. Nos reducen simplemente a raíz de sus representantes en el Parlamento, resultado de una votación, a ser simples escuchas o simples hombres y mujeres de medidas de protesta y el MAS le va a seguir metiendo. Esa es la preocupación que viene por la experiencia de los otros años con Evo Morales, Sebastián. En otras palabras, lo que te pregunto es, ¿qué tanta confianza podemos tener hoy de que esta señal que se está dando al país no sea utilizada como en los otros años a la cabeza de Evo Morales para imponer lo que quieren? A ver, es que eso es la democracia, John. A ver, es importante saber que no es 2/3 del MAS, es 2/3 de parlamentarios que han sido elegidos directamente por evaluaciones nominales, gente que ha entrado en plancha también, pero que representan la diversidad del país. Han sido 2/3 que han sido producto de la democracia, no producto de un arbitrio, no producto de una imposición y no producto de la violencia, ni un desconocimiento de urnas, ni de matanza de sectores, nada. Ha sido producto de una decisión de la mayoría de la gente. Eso es un elemento central para entender. Segundo, es bueno entender que hoy también hay una decisión de que le da al MAS una mayoría para avanzar en los temas normales, recurrentes, básicos, como dice la Constitución, con mayoría, pero le quita al MAS las cosas importantes, nombramientos de autoridades y otro tipo de catálogos de competencias en los que se necesitan 2/3. Entonces, 2/3 va a seguir existiendo para cosas más importantes y, como dice la Constitución, para otro tipo de leyes va a ser suficiente la mayoría absoluta. Y eso es bueno, porque la gente ha apostado por un clima de estabilidad, por un clima de reencuentro y por salir de la crisis y generar empleo.
La gente quiere este escenario. La gente que cree que con un reglamento va a movilizar, va a volver a la inestabilidad, para que sigan sin abrirse los almacenes, sigan sin abriéndose los comercios, los negocios, las inversiones, las construcciones, estamos totalmente equivocados. La gente quiere paz. Y la gente te dice, hay una constitución, respetémosla. Eso es lo que habíamos pedido como institucionalidad. Eso es lo que la gente reclamaba, que se cumpla la constitución. Claro. Y la constitución te dice eso, que hay leyes que se aprueban con mayoría absoluta. Y hay Está bien. Que se aprueban con 2/3. Yo no Sebastián, está bien. Se reconoce que ustedes están apoyados por la Constitución, que la Constitución lo dice, que hay aprobación por mayoría. Pero a ver, ¿cómo creer en esas promesas de que va a haber estabilidad y paz con los recuerdos de lo que fue esos 2/3, ok, legítimamente conseguidos, pero de los cuales abusaron, Sebastián? Por ejemplo, Evo Morales propone ley contra la mentira, ¿ok? Si no se hacían movilizaciones, si el otro lado que no estaba de acuerdo no se quejaba, eso hubiera ido. ¿Qué tal una idea maquiavélica como esa, de una ley de la mentira, por ejemplo? A esto me voy. ¿Podemos confiar en que va a ser diferente? ¿Que no va a ser como ha sido 14 años? Esa desconfianza llama a no creer, a desconfiar en lo que está pasando y a preocupar a varios sectores de la sociedad que lo que viene va a ser igual que antes, que va a haber imposición, que va a haber abuso, que va a haber rodillo. Por eso te pregunto, Sebastián, ¿cómo podemos creer que van a ir a ofrecer estabilidad y paz cuando le están cerrando las puertas en lo que dice son temas menos importantes a la otra mitad del país, en su palabra en el Parlamento? Sí. John, lo que tú dices precisamente es importante por eso. A ver, ¿qué hemos tenido este año? Hemos tenido el nombramiento de su yerno como embajador ante Naciones Unidas para que ande por todas partes haciendo negociados. Con esta norma va a tener que ser aprobado por mayoría en el Congreso, la Asamblea. Ejemplo, tenemos un militar que era número 19, que no merecía ascender a general, pero que aparece segundo en la lista. Lo haces por decreto con un vacío gigante. Hoy día la gente está mandando, se ha puesto una estrella, pero no firma nada. Usted vaya a ver si hay un general que está firmando algo como general, de esos generales que han ascendido por decreto. Esa falta de institucionalidad es la que no podemos permitir. Ahora queda claro que se va a elegir por mayoría. Eso es lo que va a dar certidumbre a la gente. Eso es lo que va a dar estabilidad. No hay que equivocarse, John. La gente que está pretendiendo movilizar con esto es gente que está desconociendo la Constitución. La Constitución te plantea que se puede hacer eso. Quizás se puede dar algunos mecanismos más, pero cuando dicen esto y esto es simples escuchas, no. Precisamente los reglamentos de debate son para eso, para tener el derecho de plantear un tema, de que toda la gente tenga derecho a un tiempo de palabra, a generar opinión pública sobre eso, a tratar de aglutinar a la sociedad en torno a eso. También tiene derecho a pedir una verificación nominal de voto, tiene derecho a pedir argumentación de voto, y seguramente al final tendrá que ir al voto. Pero lo que se plantea, lo que tú me planteas, y está bien con un principio general, de que esa minoría no quede al margen, que no puede ser esa minoría el candado para ir adelante las cosas. ¿O no te parece correcto eso? ¿O te parece que lo correcto sea que el que ha sacado minoría sea el que pueda vetar? Bueno, yo soy minoría, pero te veto cualquier intención. Y una mayoría frustrada de 55% que necesita un empréstito para que se pague un bono, necesita un empréstito para contratar una gran carretera y genere empleo, que necesita una ley para que se rebaje el crédito y pueda ser más accesible para que se active la construcción, una ley de la normalidad para que una vez salga, o podemos seguir también en esta cuarentena tan asfixiante para toda la vida, porque si a esta minoría se ocurre que no hay que cambiar ninguna ley, podemos seguir así. Eso tampoco es lo correcto. Ahora, es un reglamento. Si este reglamento hace que alguien se sienta realmente mal, que se plantee. Porque la oposición está acostumbrada a decir no, hacer chantajes y pataletas, no voy a la posesión, pero nunca hacen una alternativa, que presenten un reglamento que parezca coherente, que le permita a la mayoría que ha dado la población
sacar leyes y que les permite a ellos fiscalizar. Sebastián, es que el otro lado tampoco tiene los 2/3 para cambiar el reglamento después. Y te entiendo y te doy la razón. Y valoro mucho que Sebastián sea un hombre abierto para hablar de estas cosas, ¿no? Porque hay cada recalcitrante cuando le planteas estos temas. Te agradezco mucho, Sebastián, tu apertura para hablar de estos temas, que tiene que plantearse también de esa manera. A ver, Sebastián, hay que respetar el resultado de las elecciones. El MAS ha ganado y debemos respetarlo. Y a quienes no les gusta el MAS, tienen que respetar el gobierno que viene, porque ese es el juego de la democracia, ¿verdad? Ok, principio básico. Pero de las urnas también sale un mandato. Sale un mandato de una Bolivia dividida. Y dicen, la otra parte, la que ha perdido, también tiene que ser escuchada. Y entonces lo que se siente con esto es que su voz no va a ser escuchada. Ok, le darán la palabra, pero alguien vendrá y dirá, suficiente discusión, aprobado, ¿no? O dirán, hoy para el otro lado, este tema también es importante que lo traten. Y de repente vendrá una mayoría y dirá, cambiamos los temas para tratar en la asamblea. Eso es lo que teme la gente en este momento. ¿Por qué no dar señales de que esa otra Bolivia también va a ser escuchada en aras de lo que tú propones como estabilidad y paz? Excelente pregunta, John. No es vetando. O sea, en el Parlamento justamente hay que hablar, hay que debatir, hay que charlar. Entonces, si te parece que el presidente del reglamento va a ser abusivo y que en cuanto se proponga se haga suficiente discusión, que se plantee que no puede haber suficiente discusión sin algo, que presente un reglamento alternativo, que digan, a cualquier ley tiene que haber, cualquier parlamentario que quiera discutir tiene derecho a una media hora más 10 minutos de respuesta si es que alguien le contrapone. Que se debata más, que se planteen mejores ideas, por supuesto que sí, pero a mí me parece peligroso que a la minoría se le otorgue el derecho a veto. Y ese derecho a veto sería peligrosísimo porque estarías a merced de la minoría y no de la mayoría. Y ahí sí había una frustración muy grande porque hay una necesidad de salir de la crisis. Entonces, se puede llegar a escenarios donde lo que tú dices es cierto. A mí me parecía horrible que se plantee una ley y una sensación de abuso, plantea el presidente de una asamblea, planteo suficiente discusión, pero no se ha discutido, sí, pero tengo derecho. Eso sería horrible. O sea, que se incorpore en el reglamento que jamás se puede plantear suficiente discusión sin que todos los parlamentarios que se hayan anotado hagan uso de, no sé, 30 minutos. Pongamos cuánto es lo razonable para explicar algo, 20, 15, 30. Y tengamos la paciencia de escuchar 3, 4, 5 días una ley. Finalmente para eso están, para trabajar tiempo y materia. En este tipo de cosas donde hay que escucharse, sí, pero también tendremos la esencia de lo que es la democracia. Que se respete un poco lo que dice la mayoría y se adecúen las cosas a lo que dice la Constitución. No queramos forzar más allá de los límites de la Constitución y dejemos que el país salga de la crisis esta vez. Después podemos jugar al empantanamiento. Pero tiene razón, es importante que la oposición plantee una alternativa a esto. No solamente sea no, consigna, aprovecho eso y me sumo a la lógica de los que están de rodillas en la puerta del cuartel pidiendo un gobierno militar, policial, cívico, no sé qué más tenía, eran 4 cosas, pero creo que es importante que no se vuelva o no se use esas cosas de excusa para generar más inestabilidad. La estabilidad hoy día es un patrimonio para salir de la crisis, ya ni siquiera es un patrimonio para vivir en paz y ir a circular y pasarla bien. Hoy es fundamental para generar empleo y salir de la crisis. La gente no va a apostar. La gente, si siente que estamos en ánimo de guerra, va a seguir en economía de guerra, va a seguir guardando, no va a empezar a gastar. Necesitamos un país que vuelva a invertir, que vuelva a gastar, que la gente vuelva a salir con su ahorrito a consumir sopita, salteña, pollos, que vaya en taxi y le pague al maestrito. Necesitamos volver a la vida normal, toda la gente empieza a ganar de a poquito, la rueda empieza a girar de a poco. Entonces, para eso necesitamos este clima de estabilidad. Así es. Sebastián, tienes razón, porque nadie quiere tampoco una oposición que se oponga por oponérselo, ¿eh? Nadie quiere esa oposición, definitivamente. Me acabas de preguntar y me parece, ¿te parece que será abusivo? La respuesta es sí. Parece que va a ser abusivo. Ese es el tema que está llevando a la gente a protestar en este momento, Sebastián. Ahora, claro,
Me hablas de un veto a las minorías. Y tienes toda la razón, no se trata de vetar a las minorías también tienen ese derecho, ¿no es cierto? Pero Sí. el hecho de que esa minoría quiera entorpecer, no sea contributiva, sea una posición, no sé, demasiado trancadora, por decirlo así, de lo que se quiera hacer en la Asamblea, también yo creo que va a ser demandado por el pueblo boliviano. Porque como tú dices, todo el mundo quiere estabilidad, crecimiento y paz, pero es que, Sebastián, ese es el juego de la democracia. El juego de la democracia es dejar hablar al otro. Si el otro bloquea, el trabajo de la democracia está en ver los mecanismos para convencer al otro, para hacerle ver que esto es posible. Y si no entiende ese político que representa al pueblo, bueno, el pueblo lo va a demandar. Ese es el juego de la democracia. El juego de la democracia es dejar al otro participar y hacerlo partícipe de las decisiones en busca de esa estabilidad y paz. Y ahí es importante entender una cosa. Va a haber proyectos de ley que se van a poner en consideración. Lo importante es que todo el mundo pueda pronunciarse y tomar su posición a favor o en contra de esta ley. Cuando hay 2/3, va a seguir habiendo 2/3. Quizá ya no solamente del MAS, sino va a tener que construir. Para lograr un defensor del pueblo tendrás que ponerte de acuerdo con las otras fuerzas políticas y buscar una persona idónea para que ocupe esto. Cuando busques vocales para el Tribunal Supremo Electoral tendrás que sentarte con todas las fuerzas para buscar personas idóneas. Todo lo que requiere 2/3 va a seguir siendo 2/3. Algunas cosas no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, de que no pueda pronunciarse, de que no se debata, de que no se discute, sería un error catastrófico. Aún así, tú me dices, tiene que tener control de veto. ¿Y sabes dónde está el control de veto? Está en la constitucionalidad. Cualquier ley puede ser recurrida de inconstitucionalidad, abstracta o concreta, ante el tribunal, y hay ahí una cosa que se llama la legitimación activa, la legitimación importante, que tú seas interesado. Y no cualquiera puede recurrir de inconstitucionalidad a un proyecto de ley. Tiene que ser necesariamente un asambleísta. Y ahí está el esfuerzo de trabajo de los asambleístas de oposición, de llevar a una consulta, si este es más proactivo, o a una inconstitucionalidad para cerrarla. También está las dos cámaras, también hay pesos y contrapesos en eso. Y está también la opinión pública. Entonces, por eso es importante el debate, porque en el debate se va a conformar la opinión pública. Si hay algún problema en esta norma que esté evitando el debate, pues habrá que tratar en la siguiente legislatura, que asumirá en los siguientes días, de que pueda tener su espacio y ahí se pueda llegar a un gran acuerdo. Entonces, eso es importante. A mí no me gustaría que una asamblea que permanentemente plantea suficiente discusión. Nunca es suficiente discusión. Exacto. Entonces, si hay que cambiar eso, estoy totalmente de acuerdo. Pero como te digo, que la minoría vote lo que la mayoría del pueblo ha decidido, me parecería una cosa poco sana para la democracia. De que la mayoría sea presa de una minoría. Eso no es sano para la democracia. Pero tampoco es sano que no se permita el debate. El debate tiene que agotarse cuando se agota, ¿no? Y habrá que poner esos límites. O sea, Sebastián, jamás se plantea suficiente discusión hasta que cada parlamentario que se anote no haya hablado 30 minutos. Y una ley durará 7 días en aprobarse, pero así es la democracia. Bien. Sebastián, ahora, por último, tratarle de explicar a la gente que los temas importantes van a seguir teniendo 2/3 y los otros temas menos importantes no. Está bien, la Constitución lo establece. La democracia por el país es respeto a la Constitución política del Estado, pero toda ley es perfectible en el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Sebastián, esta división que se hace entre lo más importante y lo no importante, creo que no es correcta. Porque dentro de este paquete que se explica como lo no importante y que no va a tener necesidad de ser aprobado por 2/3, da la impresión de que el MAS va a meter todo lo que quiere, excepto esos temas por 2/3. Todos los temas que quiere, los va a meter y los va a aprobar, porque va a tener la mayoría. Esa es la sensación que hay en la gente en este momento, Sebastián. Es bueno que lo plantees porque la gente tiene que saber. Ejemplo,
todo lo que tiene que ver al régimen autonómico, la ley de autonomía, todo esto no se puede tocar sin 2/3, y mucho menos sin un consenso. Entonces, ahí yo le pido que no hay problema. Nunca he planteado como cosas no importantes. Todo lo que entra a una ley es importante, pero hay cosas que son más importantes, más delicadas y que pueden generar conflictos nacionales. Hay conflictos latentes en materia regional, hay conflictos latentes en convenios internacionales, porque tenemos unos antecedentes de entrega de la soberanía muy fuertes. Por eso todo lo que tiene que ver con convenios internacionales se lleva a 2/3. Entonces, todo lo que es importante para algunos sectores del país, lo regional, para otros sectores el tema de la soberanía, todas esas cosas que te pueden generar un conflicto interno en el país, están garantizadas por 2/3. Los nombramientos de autoridades, ya no vas a poder tener ninguna autoridad que no sea un acuerdo de todos los frentes. No vas a poder tener Tribunal Supremo Electoral, no vas a poder tener magistrados, no vas a poder tener nada que no sea por 2/3. Todos los nombramientos son por 2/3. No vas a poder enjuiciar a ningún presidente si no es con 2/3. O sea, tiene que haber realmente un consenso por los juicios de responsabilidades de 2/3. No va a ser solamente una simple mayoría la que puede llevar a alguien a ser enjuiciado. Entonces, esas cosas hay que valorarlas como positivas. Y las otras cosas que tienen que ver con presupuestos generales, qué sé yo, tendrán que pasar nomás a la mayoría absoluta, que es lo que dice la democracia, ¿no? Sebastián, en el caso de la aprobación de los ascensos de las Fuerzas Armadas y la policía, a ver, hay mucha tela para cortar en estos temas. Primero, estamos de acuerdo con una revisión a fondo y un saneamiento de lo que han sido y la forma además de que en la policía y en las Fuerzas Armadas asciendan. ¿Qué nos da la garantía de que solo con la mayoría los generales que van a ascender no van a tener que pasar por el filtro de yo amo al más? Precisamente para eso es. El reglamento está planteando de que tiene que haber una ley de ascensos, tiene que haber algún procedimiento. ¿Cómo se califica y se llega a ese puntaje? ¿Cómo lo asimila el Ministerio de Defensa y cómo el gobierno lo manda? ¿Por qué es importante? Porque ahí es una cosa fundamental para el país. Estamos depositando en un grupo de gente el poder, la facultad exclusiva de estar armados, de tener armas, y eso tiene que tener una reglamentación y definirse del otro. Tenemos malos antecedentes nosotros con Fuerzas Armadas y golpes de Estado, por eso es importante que la carrera militar llegue normal hasta coronel, y el generalato tiene que ser una decisión de pesos y contrapesos de los órganos del Estado, para ver que la gente que llegue ahí no sea como en el siglo XIX, el que mataba a los otros generales llegaba a general y luego a presidente. Entonces, ¿qué hemos tenido este año? Un peligrosísimo antecedente de nombrar generales por decreto. Ahí sí hay un peligro, porque es una persona con la gente que ella nombra que toma la decisión de algo tan importante como el generalato. Ahora el generalato ya queda claro que tiene que ser establecido por ley y que va a ser por mayoría absoluta, para evitar precisamente que en algún momento se vuelva un tema de extorsión, de presión, de chantaje político y de un besamanos continuo. Basta que tengan una carrera militar y de que no llegue a general el que era 19, sino el que estaba en 1, 2, 3, 4, 5 de la aviación, entrará, no el que estaba 9º. Entrará 1, 2, 3, 4, 5 de la naval, no el que estaba 12º. Ahora ha pasado algo así. Hay un descontento muy grande en las Fuerzas Armadas. Si usted no puede liberar, no puede decirlo públicamente, pues usted tiene algún amigo de lo que ha pasado hoy día y le pregunta qué está pasando con esos generales que han sido ascendidos por decreto. Hoy día no pueden firmar. Un montón de cosas y contratos que ellos tienen están en el veremos. Hay una sensación de inestabilidad. No van a poder comprar material de seguridad necesario. O sea, es complicado lo que ha pasado. Por eso es importante que les dé certidumbre también a las Fuerzas Armadas de cuál es el camino, porque no anden viendo en cada gobierno un camino diferente. Eso es muy importante lo que plantea, y también este reglamento así lo contempla. Ahora, ¿me caso con el reglamento? Para nada. Si hay que modificarlo para que haya un mejor clima, sí, pero siempre sabiendo lo que tú mismo decías, John, de que este de decreto no hay una ruptura de la institucionalidad, no hay una ruptura de la legalidad ni de la constitucionalidad. Entendiendo eso, es fácil que podamos ir más allá para ver
qué puede ser mejor, qué puede darte un clima de mayor estabilidad, qué puede darte un clima de mayor confianza, que no significa que la oposición está silenciada y muerta, lo que tampoco significa que la mayoría tiene un veto y una espada de Damocles de la minoría. Sí. Sebastián, para nadie es un secreto que para ser general hay que congraciarse con el poder de turno, ¿no? Hay que congraciarse. Pero no ha sido un ejemplo, digamos, de otro país, ha sido el ejemplo del gobierno del MAS y de Evo Morales, quien ha tenido prácticamente el manejo de policía y fuerzas armadas con generales que han estado congraciados con el poder. Y tú me estás diciendo que no va a ser así, que lo que ustedes quieren es realmente respetar, aparte de la institucionalidad, a verdaderos hombres y mujeres que tengan mérito, que no tengan manchado su carrera policial o militar, y que sean los mejores hombres para nombrar generales en la policía y en las Fuerzas Armadas. Generales que además tengan el respeto de su institucionalidad como Fuerzas Armadas y Policía. Esto lo tomo de lo que me acabas de decir. Eso tendría que ser una pregunta a gente de las Fuerzas Armadas, y de ahí no podría defender, porque no tendría cómo. Tú tienes que preguntar, ¿sabe general que ha sido el 2012, el 2011, el 2010, el 2009? ¿Era un tipo que no tenía méritos o tenía méritos? Preguntar, ¿en verdad era el uno o no era el uno? ¿O ha llegado trucheado del comando de las Fuerzas Armadas? Porque eso sabría desde el comando mismo. Habrá que preguntar ahí si alguien ha trucheado algo, pero que yo recuerde, todos los últimos años, desde el primero que hubo un salto de generación, siempre se ha hecho con el primero de curso. Se ha respetado el orden y esto debía ser siempre. Me parece que eso es fundamental. Sí, ya sí. Tendrán afinidad, no tendrán afinidad, les gustará o no les gustará algo, pero ahí hay que tener esa, yo diría, certidumbre, ¿no? Sí. Que yo recuerdo. Pero bueno, lo que quieren ustedes es darle certidumbre a esos nombramientos, Sebastián. Eso saco de lo que tú me has dicho. Sí, claro. Pues es importante que la ley establezca que llega a la lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y entra para un contrapeso y se apruebe. Y máximo ahí, en esa mayoría, habrá, bueno, el señor tiene esto, ¿no? O sea, eso es inconcebible, ¿verdad? Se debatirá. Pero la lógica es que los mejores alumnos, los mejores de curso, sean los que asciendan siempre. Eso tiene que ser un principio de aquí en adelante. Así es. Sebastián, lo último, en estos 30 segundos. A ver, quisiera resumir todo lo que nos estás queriendo decir en tu entendimiento. Y creo ser justo al tener un final con esta conclusión. Tú me estás diciendo, ¿queremos hacer las cosas bien? Esperen. ¿Ese es el resumen? El resumen es, queremos que las cosas que no están bien en el país se terminen de ajustar. Y la mejor forma de ajustar es cumpliendo las leyes. Y ahí eso es algo fundamental. Gracias, Sebastián, te agradezco. Mira que nos hemos comido casi 50 minutos en esta entrevista, pero vale la pena, vale la pena. Y te agradezco mucho la apertura para recibir las preguntas, para tener la paciencia además de responderlas. Te mando un abrazo, Sebastián. Otro grande, John, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Sebastián Michel, vocero del MAS, con nosotros en todo este tiempo. Saque sus propias conclusiones. Nosotros hacemos las preguntas tomando la temperatura de lo que se está viviendo en la sociedad en este momento. Puede opinar en el streaming también. Estamos leyendo todas las opiniones que salen ahí. Vamos a la pausa y enseguida estamos con los comités cívicos que también se están movilizando. El otro lado, que también hay que escucharlo, por favor. Ya volvemos. Y a las 12:30 hoy, va a haber un hecho que va a marcar la agenda noticiosa. Y se lo estamos ya adelantando en fin. Edwin Grizar en Sucre. Muy buenos días, Edwin. ¿Qué va a pasar en la capital del estado? ¿Cómo estás, Sergio? Un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Fit de Civil.
Televisión. Luego de más de un mes, recordamos que el pasado 25 de septiembre fueron exhumados los restos, bueno, los supuestos restos del teniente Jorge Clavijo. Hoy se va a tener el informe oficial de la pericia que se ha desarrollado a lo largo de este mes. Hoy nos dirán si se trata o no de los restos de Jorge Clavijo. 12:30 es la convocatoria que ha lanzado la Fiscalía General del Estado para brindar los resultados de las pericias realizadas en este tan sonado caso. Reiteramos, John, luego de más de un mes se presenta en esta jornada los resultados de la pericia a lo que ha significado la exhumación de los restos, los supuestos restos del teniente Jorge Clavijo, así que estaremos pendientes de la información que se genere desde el Ministerio Público aquí en la capital del estado, John. Perdón, Edwin, estamos tras este tema ya varias semanas. Tenía que ser el 25 y nos dijeron que no, que iba a ser hoy 29. Ayer hablamos con la gente del IDIF y nos dijeron que entre el viernes y el lunes, es decir, estamos seguros de que a las 12:30 se va a dar este resultado. ¿Quién lo ha dicho? ¿Me puede reiterar eso, por favor? Claro que sí, John. Recordar primero que la Fiscalía General del Estado se trazó un plazo de 20 días para presentar estos resultados. No fue así, tardaron más. Ahora estamos hablando de un mes y algunos días más que ha tardado esta pericia. Ayer, luego de lo que ha significado la audiencia en el caso Petrocontratos, el propio fiscal general Juan Lanchipa comprometió la presentación de estos resultados para hoy. Hace exactamente 2 minutos atrás, fue lanzada la invitación por parte de la Fiscalía General del Estado y reza de la siguiente manera. La Fiscalía General del Estado invita a los amigos periodistas a la conferencia de prensa para dar los resultados de las pericias realizadas al caso Clavijo, a realizarse hoy a horas 12:30 en la Fiscalía General del Estado, calle España, esquina San Alberto. Los esperamos. Textual, la invitación que ha sido emanada hace minutos atrás, por lo tanto, 12:30, el Grupo Fides estará en transmisión en directo desde este escenario para conocer los resultados del caso Clavijo, John. Bien, muchísimas gracias, Edwin. Entonces, con esta confirmación, a las 12:30 en la hora del país, estamos conectados contigo para saber cuál es la novedad. ¿Son o no son los restos de Clavijo? Pero vos eres un periodista, pues, meticuloso, ¿no? De repente tienes la primicia. ¿Son o no son? Bueno, John, estamos a la expectativa, mucho se habla, hay muchos trascendidos con respecto a esta situación. Recordar que la propia Fiscalía General del Estado ha mencionado de que existiría ciertas incongruencias en lo que son los restos óseos, los restos dentales que se han examinado. Sin embargo, este tratamiento que se ha dado en cuanto al contacto forense que se ha venido desarrollando a lo largo de este mes y algunos días, nos va a dar a ciencia cierta si es o no es Jorge Clavijo. Estamos nosotros también en la misma expectativa, no queremos apuntar o anticipar nada, eso sería irresponsable, por lo tanto estamos pendientes de cuando el fiscal general o ya sea el director nacional de identificación forense dé a conocer este detalle, inmediatamente ya tendremos esa primicia, ese detalle a las 12:30, así que pedimos a toda la población también, al igual que nosotros, estar pendientes de lo que vaya a darse a conocer desde el Ministerio Público con sede aquí en la capital del estado, John. Ok, Edwin, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta las 12:30 entonces con esa información. Son las 11:30 ya. En una hora entonces vendrá Edwin Urizar anunciándole esta noticia. Vamos con los presidentes de los comités cívicos, por favor. A continuación, es importante escucharlos esta mañana en Fides. AM, antes de mediodía. Y a esta hora en Fides estamos ya con 2 presidentes de comités cívicos en el país, en lugares donde se han registrado movimientos precisamente de personas saliendo a protestar por esta decisión de quitar los 2/3 en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Quiero darles la más cordial bienvenida al comenzar, por favor, al presidente del Comité Cívico de Potosí, Comcipo,
y al presidente del Comité Cívico de Trinidad en el Beni. Un saludo para ambos. Bienvenidos, presidentes. Gracias por estar aquí, don Juan Carlos Manuel, señor Geiser. Un gusto saludarles. Bueno, muy buenos días, John. Bueno, un saludo cordial a toda la población boliviana mediante Fides. Realmente una satisfacción, dispuestos a las entrevistas. Gracias. Señor Geiser, un abrazo, buen día. Buen día, querido John. Aquí me encuentro justamente acompañado de mi vicepresidente, el señor Marcelo Vargas. Venimos también de otras entrevistas. Señor Vargas, también bienvenido a esta entrevista en Fides. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la lectura que se hace desde Potosí, don Juan Carlos Manuel Hualpa, presidente de CONCIPO, de esta decisión a último momento, en las últimas actuaciones de la Asamblea Plurinacional, de quitar los 2/3 para la aprobación de varios temas? Usted, por favor. Mire que lo que nos preocupa es eso. En realidad ha sido porque se lo han guardado para último momento para que traten, que seguramente pensaron que no íbamos a reaccionar ante esta situación de que estén preparando un rodillo parlamentario. Miren que yo rescato las malas intenciones, dijéramos, que no había un plan B, todas aquellas situaciones, creo que lo están preparando a ese nivel. Lo están preparando para que si el plan A no funciona, lo que queremos hacer como gobierno, el plan B tiene que haber. Y estamos cayendo nosotros ingenuamente a ese juego del partido del MAS. Este 2/3, ¿qué implica? Implica el no debate en el Parlamento, implica no democracia, implica simplemente lo más fuerte, las imposiciones que van a venir a futuro. Y eso no se puede aceptar. De nada nos sirve ahí un grupo de parlamentarios que son de la oposición, con los cuales tenían que consensuar. Eso es lo que se ha determinado, que tiene que haber consensos para poder sacar algunas determinaciones que beneficien al pueblo boliviano. Ya seguramente, pues, tratando de impedir inclusive imposiciones políticas que vayan en perjuicio de la población boliviana. Pero habiendo este rodillo parlamentario, no se va a dar aquella situación. Es por eso que el pueblo está preocupadísimo. Ha sido el motivo principal para que el día de ayer nosotros saquemos con un manifiesto respecto a esta situación, y también la población se ha movilizado de por sí, han ido a hacer una vigilia ahí en el seguimiento P3 de Infantería. Anoche de la misma forma estaban con sus velitas ahí, y esta noche nosotros tenemos una reunión para tratar netamente este punto, para sacar determinaciones, porque esto no nos conviene a los bolivianos. Señor Geiser Chávez, presidente del Comité Cívico de Trinidad, ¿cómo se está leyendo esta decisión de los miembros de la Asamblea, en el Senado y en diputados? Se está viendo como pasó en la anterior gestión de gobierno, donde hubo mucho abuso, mucha prepotencia, mucha imposición, mucho no respetar las normas, las leyes, la constitución política del Estado. Entonces, el pueblo boliviano no quiere volver a eso. Creo que el pueblo boliviano ha sabido, ha aprendido a defender. Por eso es que estamos nosotros movilizados, preocupados, porque no se sigan vulnerando los derechos ni las normas. Ok, pero cuando de repente nos explican y dicen que solo será para temas administrativos y los temas importantes van a seguir aprobándose por 2/3, ¿qué opinan ustedes cuando hay esta respuesta, señor Geiser? Lo que pasa es que, en primer lugar, vamos lo que más molesta es el tema de la imposición. Ustedes saben que la Asamblea Legislativa ya está de salida. Es más, cuando se sale la noticia, tengo entendido que los nuevos legisladores del Estado plurinacional ya habían recibido sus credenciales. Entonces, o lo están boicoteando al señor Arce Catacora, o de verdad el movimiento socialismo quiere imponer a la fuerza de manera de amedrentar a la oposición, de callar a la oposición. Y esto se da justamente cuando se escucha por las noticias que la presidenta, por si acaso, nosotros nunca hemos estado a favor de todo lo que ha hecho el gobierno transitorio, pero ya se habla de persecución a ministros, se habla de persecuciones a dirigentes cívicos. Entonces eso nos preocupa, eso nos preocupa. Por eso es que nosotros estamos en alerta. Nosotros no estamos llamando a la confrontación de los venianos, de los bolivianos, pero lo único que queremos es que se respeten las normas y los derechos de las personas. Presidente CONCIPO, cuando dicen que esto va a ser solamente para algunos temas y lo demás será con 2/3, ¿qué opina usted?
Totalmente falso. Conocemos, ya 14 años que nos han estado gobernando y se ha visto ahí las intenciones que tienen esto. Esto simplemente lo que están haciendo es, como nosotros indicamos, ¿no? Desconocer a la otra parte de Bolivia que les ha dicho no, ese 45%, por ejemplo. No están respetando aquella situación. Los 2 tercios tenían que hacer eso. Solamente es violar ese mandato, es violar la democracia. Mismo que todo el sentido de la palabra es desconocer a la otra mitad, como le decía, contradice los criterios expuestos en una nueva forma de gobernar. Sigue con su propósito justamente de seguirnos empujando a lo que significa la imposición. Y acá van a venir seguramente, con esta mayoría absoluta que están queriendo lograr ellos, lo que han logrado en este momento los salientes, lo que van a hacer primero, ya lo están sacando, ya lo han sacado inclusive juicios de responsabilidad a los militares, a los policías que estaban el año pasado y actualmente a los que están, como a la señora presidenta inclusive incluida. Así van a manejarlo. Con una mayoría absoluta van a aprobar cualquier cosa para hacer persecución, hasta nuestras cabezas está ya aquí en peligro de nosotros. Eso es claro y evidente. Esto es ir antidemocráticamente, es por eso los comités cívicos hemos decidido, tenemos que pelearla esta porque estamos dejando, si no, una herencia a nuestras futuras generaciones de imposición, de simplemente de estirar la mano. Ese ejemplo no podemos dejar. Acá tiene que haber democracia. Este país es pacífico. No necesita de guerrilleros, no necesita de grupos subversivos que puedan existir en nuestro país. Con este tipo de mandatos que van a querer hacerlo ellos en el Parlamento, pues calladitos todos y de acá a unos 5 o 10 años vamos a tener un país distinto, peor o igual que Venezuela. Y eso no queremos. Señor Chávez, cuando se habla con la gente que ha sido parte de esta decisión, dicen que lo que intentaron es lo que intentan, lo que quieren es darle viabilidad al próximo gobierno, que los de la oposición ponen trabas para tratar las leyes, las normas, las dilatan por tiempo y materia, etcétera, etcétera, etcétera. Se quejan los del otro lado de eso. ¿Qué opina usted, señor Chávez? Les guste o no, la democracia es así. La democracia es también, existe el debate, existe el intercambio de ideas, y al final la decisión se tiene que tomar de acuerdo a las normas. Entonces, pero lo que más me llama la atención, vuelvo a reiterar, querido John, es que esta asamblea ya se está de ida. Yo creo que no es legítimo lo que ellos están haciendo. Entonces, lamento mucho esta situación, pero aparte nosotros, como venían, tenemos mucho posicionamiento. Uno de ellos, por ejemplo, es que se está rumoreando que ya está de vuelta el señor Morales y quiere pampearse por el país como si nada, sabiendo que tiene delitos, acusaciones en su contra. Entonces, él no vino o cuando la justicia se lo ha convocado, cuando se lo ha citado y ahora quiere venir a Bolivia y eso no va a traer paz. O sea, los bolivianos lo que queremos es paz, tranquilidad. Y yo creo que la presencia del señor Morales va a hacer mucho daño al país. Por eso nosotros como departamento del Beni estamos exhortando a toda Bolivia, a todos los movimientos cívicos, que también planteemos ese punto. El señor Morales no va a venir a hacer lo que le da la gana, ¿me entiende? No va a venir a hacer lo que él quiera. Él se fue huyendo del país, porque el que nada debe, nada teme. Hay delitos que pesan sobre él en su contra y que él, si tiene que venir a Bolivia, tiene que venir a defenderse de los procesos que se le acusa, no venir a pampearse como si él hubiese ganado una elección. Don Juan Carlos, ¿cuál es el sentimiento de la gente? Encontramos a una ciudad de Potosí molesta. ¿Qué se prevé para los siguientes días con este tema? Y además con el retorno de Evo Morales, ¿no? Que me parece que va a pasar por la ciudad de Potosí, según tengo entendido, presidente. Sí, miren, un poquito acotando la pregunta tengo que decir al compañero de Beni, a Geiser, mire que yo digo, si han sido 2 tercios este parlamento que se está yendo, ¿de dónde sacan ellos que traban? ¿Cuándo ha habido trabamiento en el actual parlamento que se ha ido? Nunca ha habido tal situación, todo ha sido imposición. Algún criterio que hacía el parlamento de la oposición nunca avanzó, porque ellos eran 2 tercios.
Así que no nos mientan, no nos crean tontos a los bolivianos diciendo que se traban algunas cosas, no ayudan a aprobar. Mentirosos, lamentablemente, yo les digo así con letras mayúsculas, mentirosos. Han sido 2/3, nunca ustedes han tenido ningún problema para aprobar cualquier cosa. Es por eso que inclusive salían ministros observados para disimular les llevaban a hacerlo, ¿cómo se llama eso? Cuando les preguntaban en la bancada de los diputados, todos los demás, salían aplaudidos. ¿De qué nos hablan acá? Lamentablemente, pues, con letras mayúsculas, reitero, mentirosos. Mire que Potosí está molesto y preocupado. Es por eso la reacción que está dándose ya en este instante, porque nosotros perdemos dos cosas. La lucha que hemos encarado por la democracia y lo más importante, el tema del litio. Lamentablemente, por juegos políticos también del gobierno transitorio que ha estado, que nosotros la habíamos peleado para salvar de esos 70 años, pues lamentablemente este gobierno transitorio se volvieron a aplazar también con el mismo tema, lo manejaron políticamente y no hicieron lectura de la lucha que nosotros habíamos encarado. Hoy está volviendo a foja cero para que de otra vez este gobierno que lo estaba entregando por 70 años esté volviendo de nuevo para que ellos puedan decidir. Y por todo ello Potosí está preocupadísimo. Y bueno, Evo Morales yo le pediría que por la capital de Potosí, por lo menos para evitar los problemas, no pase por acá. Tiene otra vía que puede irse por Uyuni, que se vaya por Oruro y irse a Cochabamba y llegar a Chapare como está planificado. Anoche justamente había en un WhatsApp de un periodista que lo llegó, que va a entrar por Villazón, por Potosí, Oruro y Cochabamba, para irse a su trópico. Yo le pediría, si están viendo aquí los señores, que no se acerque por Potosí. Acá no lo va a convocar comité cívico, ni a recibir a buenas o a malas, nada. El pueblo de por sí reacciona acá, porque todos sabemos el tipo de gobierno que ha sido Evo Morales y el trato que nos ha dado, el desprecio que nos tiene particularmente a la capital. Y eso, el querer venir acá, querer demostrar su fortaleza no es provocar simplemente y allá lo que vaya a ocurrir si es que ocurre algo. Pero nosotros no lo deseamos aquí la situación. Yo lo pediría que más bien evite esa situación a la señora Evo Morales. Señor Chávez, ayer un comunicado circuló también en los medios de prensa en el sentido de que su comité cívico ha dispuesto una especie de alerta a pronto estado de tensión. ¿Cómo es esto? Explíquenos un poquito a lo que han llegado, por favor, y las medidas que podrían haber después a la cabeza del comité cívico en Trinidad por este tema de los 2/3. Bien, lo que nosotros hemos dictaminado es una vigilia permanente. En este momento el comité cívico, hay ciudadanos cuidando la casa moral del departamento del Beni. Mañana tenemos una asamblea de la venialidad. Vamos a contar con la presencia de todas las provincias. No es el comité cívico de Trinidad solamente el que está convocando, es el movimiento cívico departamental a la cabeza del comité cívico del Beni, en la cual yo presido. Entonces están viniendo las provincias más a sumarse a estos pliegos petitorios y como Asamblea de la Venialidad, todas las instituciones afiliadas al Comité Cívico del Beni van a manifestar justamente su criterio, su apoyo o tal vez su rechazo a lo que estamos haciendo. Pero con lo que creo yo que la manifestación que hemos recibido es totalmente de apoyo, creemos nosotros que estamos en lo correcto. Este accionar es justamente porque nosotros hemos dicho que siempre vamos a velar por el interés y el bienestar de todos los ciudadanos. Presidente de Concipo, ¿Arce en algún momento irradió algún tipo de fe de que pueda ser él al mando del gobierno y representando al MAS diferente a lo que fueron los 14 años? En nosotros no, en la población tampoco, si bien es buen economista toda la situación, hagamos una diferencia, ¿ya? Es otra cosa estar en crisis de vacas flacas que estar en un auge de vacas gordas. En su gestión que ha estado como ministro, pues ha tenido la oportunidad de manejar adecuadamente, seguramente, ¿ya? La economía de nuestro país, porque ha tenido pues época de vacas gordas, los hidrocarburos de acá del departamento, los minerales que han ido a engrosar nuestro recurso económico en el gobierno central.
pero lamentablemente no ha habido una buena distribución equitativa con el departamento de Potosí, ¿no? Y todo aquello, pues obviamente que acá en Potosí no es visto bien, no es visto bien. Pero si bien ha ganado hoy, si es que se da la situación, es que se duda mucho de aquella situación, esperemos que sea diferente. Diferente porque lo creemos en su principio, tal vez de lo que es él es profesional, es más meritocrático lo que significa la parte económica, porque al poder llegar es justamente para manejar la parte económica, no es otra cosa, ¿no? Es la administración de los recursos que se tiene a nivel de nuestro país. Entonces ya depende de allá, pero si va a dejar que se interponga en su camino el señor Evo Morales, que haya ahí una serie de querer dominarle al señor Arce, yo le aseguro que no va a durar ni un año este gobierno. Va a empezar los pleitos por dentro del mismo masismo, en la cual se van a dar cuenta el daño que es, acá el daño que es del MAS es Evo Morales. Hay mucha gente, seguramente es descartable que existe del MAS, gente sana que puede trabajar adecuadamente, sin imposiciones, sin discriminación en lo que significas, sin chantajes en el tema de los funcionarios públicos, como ha ocurrido cuando estaba Evo Morales. ¿Qué profesional no era chantajeado? Das tu cota o te vas. Vas a ir a la concentración o te vas. Saca cuenta vacación para que vayas a la concentración. Todo tipo de figuras se buscaron, pero amedrentados, el profesional pisoteado en el suelo. Había gente ahí que se han prestado a esos propios colegas a hacer eso. Es por eso que acá se determinó inclusive limpiar ese tipo de gente en las instituciones de acá de Potosí y se ha empezado a tapiar, porque eso ya no se puede aceptar. Si el señor Arce tiene la capacidad de tener ese carácter, de no hacerse manipular por el señor Evo Morales, seguramente si es que llegara a concluirse en ser posicionado definitivamente y tomar el mando, le va a ir bien, y a los otros nos irá bien. Pero si no va a ser así, si va a haber sigue esa intromisión, como ya sabemos, aquí ha ido a Venezuela inclusive el señor Evo Morales, pues no lo auguramos un buen éxito de su gobierno, que más bien más temprano que tarde se va a ir nomás del gobierno. Gracias, presidente de CONCIPO. Presidente del Comité Cívico de Trinidad, ¿se cifra esperanzas de un gobierno, del Beni, perdón, se cifra alguna esperanza en que haya un MAS nuevo? ¿Qué le diría usted a Arce, a Choquehuanca, en medio de estas primeras señales que han lanzado incluso antes de tomar las riendas del Estado? En primer lugar, queremos decirte, yo, aclarar lo siguiente para que después no se malinterprete lo que nosotros decimos y nos digan masistas. Nosotros el otro día salimos en medio de prensa diciendo que íbamos a respetar los resultados que emita el tribunal electoral. Y así lo hicimos. Entonces mucha gente dijo, ustedes son masistas. Nosotros cuestionamos mucho el accionar de los políticos de oposición. Cuestionamos mucho la mala gestión de la señora presidente Yanine Áñez, que por si acaso es veniana. Cuestionamos mucho el tema del movimiento cívico, que no culminó su tarea de fiscalización en el tema de que se lleven a cabo unas elecciones justas y transparentes, que para ello tendrían que limpiar el tribunal por completo electoral y limpiar la justicia, porque la justicia está manchada. Pedimos nosotros como movimiento cívico que el señor Lanchipas se vaya a su casa porque no hizo nada para la gente que hizo el fraude del 2019. Pero lamentablemente estas elecciones dieron un resultado, digo lamentable porque yo hasta el día de hoy me duele, pero todo ese mal accionar del movimiento cívico, de los políticos, de la misma presidenta y su gabinete, hicieron que el MAS retorne. Entonces nosotros hemos dicho que nosotros vamos a acompañar las gestiones siempre y cuando las cosas las hagan bien. Y en este caso las cosas las han hecho mal. Y yo por lo personal espero, pero no lo creo, que el señor Arce Catacora no sea un títere de Evo Morales. Espero que el señor Arce Catacora sea una persona que piense en Bolivia. Lo vamos a acompañar si es que él hace las cosas bien, pero si hace las cosas mal, créanme que vamos a lamentar muchísimo. Aparte, hay dentro de nuestro comunicado, si me permites, John, hay
indicios de fraude, de indicios por ejemplo, en 2 provincias del departamento del Beni no se aperturaron las habilitaciones para los de 18 años, y eso es vulnerar un derecho constitucional que es de elegir a nuestros representantes. Entonces, son un sinfín de cosas. Lo lamentable es que los políticos decidieron ir a jugar el partido de fútbol en la misma cancha, con los mismos árbitros, con el mismo equipo y con las mismas reglas. Eso es lo que me lamenta y me duele. Quiero agradecerles a ambos presidentes de comités cívicos del Beni, de Potosí, por participar en esta entrevista en Fides en la mañana. Muchísimas gracias. Ahora, tengo entendido al final de que han habido reuniones anoche de los comités cívicos de todo el país. Creo que estuvieron todos excepto Chuquisaca, me comentaron. ¿Cuáles son esas decisiones en conjunto de comités cívicos que han sacado? Si usted quiere comentarlo, por favor, señor Geiser. Sí, estuvimos reunidos. Estamos buscando las acciones, primero unificar criterios y peticiones, ¿no? Porque pareciera que estamos desunidos, que estamos debilitados. Yo creo que no es así. Lo que pasa es que cada departamento tiene sus problemas. Nosotros tenemos nuestros problemas grandísimos. Desde que entramos al comité cívico, no vino pandemia, no vino malas gestiones, Entonces, hemos tenido una reunión, vamos a acordar, yo creo que entre hoy o mañana, el lugar donde nos vamos a reunir de manera presencial, o sea, ya no va a ser una reunión Zoom, y vamos a tomar determinaciones. Hay algunas propuestas como las que ha hecho el Beni, de pedir que el señor Morales no venga a Bolivia, y si viene que sea porque la justicia lo llamó. Después hay propuestas de Concipo, por ejemplo, el planteamiento que ellos tienen de Santa Cruz, las pruebas, apoyar, que la justicia analice por lo menos las pruebas presentadas por el Comité por Santa Cruz de fraude. Sí, en fin, son un montón de circunstancias que se van a unificar. Perfecto. Gracias, don Juan Carlos Manuel Hualpa. Un abrazo también para usted a Potosí. Y gracias por estar aquí en Fides esta mañana. Gracias, John. Un poquito al respecto, es decirte, tres determinaciones sería en general de los comités cívicos. Uno es la denuncia que se va a hacer allá en Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, para que se muestren las irregularidades que ha habido, que está llamándose el señor Calvo, ¿ya? Y otro es exigir evidentemente que se haga la auditoría de lo que significa el sistema informático forense, ¿ya? Eso quiere decir todo aquella situación. Y por último, se ha determinado también lo que tiene que hacer los señores parlamentarios nuevos, sí o sí tienen que someterse a la huelga de hambre, porque ellos, si no logramos revertir este tema de los 2/3, no tienen qué papel cumplir en el Parlamento. Es mejor que se vayan a su casita y bueno, pues entonces, ¿qué van a ir a debatir ahí? Si va a ser por simple mayoría todas las aprobaciones que se van a dar. Entonces, son las determinaciones en global que se ha sacado quizá en forma general. Y ya después cada departamento, como dice el compañero Geiser, pues cada departamento tiene sus planes para hacer. Yo, por ejemplo, tengo esta noche mi reunión del comité cívico con los diferentes delegados. Seguramente van a sacar algunas otras determinaciones. Y por último, decirte, John, el miedo de los potosinos no es morir como valientes potosinos. Nuestro miedo es dejar a nuestras generaciones de una dictadura masista, al estilo venezolano. Gracias, John, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a los presidentes por estar con nosotros. Continúa Fides con esto. Ya no me queda tiempo, decía, ni para decirle hasta luego. Bueno, hasta luego. Ya se acabó nuestro tiempo. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Ya viene la hora del país. A las 12:30 usted sabrá en Fides, ¿son o no son los restos del teniente Clavijo? Enseguida, comienzan las noticias más importantes del país en nuestro noticiero Fides a nivel nacional.